Buenas tardes. ¿Está listo para aprender de la palabra del Señor? Abra por favor su Biblia. Seguimos con la serie de los Salmos. Y en esta tarde ya vamos a considerar el Salmo número 8. Y antes de comenzar, vamos a orar también por la palabra del Señor. Cierre ahí sus ojos. Señor, gracias, porque nuestra adoración seguros estamos que ha llegado a tu presencia. Gracias porque nos escuchas, Señor, y porque también nos das palabra tuya para guiarnos, para alertarnos, para inspirarnos a seguirte, a servirte y a santificar nuestras vidas. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude a aprender, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos y que nos haga sensibles a tu palabra, Señor. Y que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca mía, redentor mío. Amén. Siga usted con sus ojos la lectura de la palabra del Señor en el Salmo número 8. El título dice: la gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Primer verso dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso o cuán grande es tu nombre en toda la tierra, concluye el salmista. Dios bendiga su palabra. Al principio de la lectura, si su Biblia es como la mía, tiene allí un escrito que habla al músico principal sobre Gitit o Gitit. Y no sabemos si representara algún instrumento musical, alguna melodía en particular, o tal vez fuera el principio de alguna canción famosa, bien conocida de los tiempos. No lo sabemos, porque la Biblia no nos da ninguna explicación. Hay otros traductores que hablan acerca de un lagar, y otros quienes dicen que la palabra Gitit es por cuanto el salmista compuso este salmo en la ciudad filistea de Gat, lo cual no sabemos, es inverosímil, no es importante, es muy remoto y además no realmente tiene importancia. Lo más importante y que principalmente debe ser considerado de este salmo es su contenido.
Extrañamente, el salmo comienza con una exclamación, cuando la forma habitual de David y de los salmistas es primero contar con detalle algo acerca de alguna cosa o algún evento, magnificar la grandeza, la excelencia de algo creado o de algún evento portentoso, y después hacer la exclamación. Pero este salmo empieza de una manera distinta. Y consideremos a David en su intento muy hermoso, aunque limitado, de pronto casi incapaz de expresar la gloria de Dios. El salmista alza una nota de exclamación: oh Jehová, Señor nuestro. Y no debemos extrañarnos, porque ciertamente ningún corazón humano puede contener, incapaz de expresar la gloria de Dios, ni siquiera en un pequeño porcentaje. Porque ¿sabe usted? El problema más grande de nosotros los humanos es precisamente el lenguaje. Es pobre, es corto, es limitado. Y cuando alguien desea expresar la grandeza de Dios, de pronto se encuentra imposibilitado. Y eso es lo que pasa con David en esta exclamación. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, exclama. La creación entera está llena de la gloria de Dios, de la radiante, la excelencia de su poder, su bondad, su sabiduría se manifiestan en todo lo que podemos ver. No existe en el universo, amados, un nombre más excelso, más grandioso, más poderoso, más justo, más excelente, más misericordioso, más maravilloso que el nombre de Dios. Y el salmista lo expresa de esta manera, aunque limitadamente. El profeta Isaías lo describe de otra manera cuando escribe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Su nombre: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de Dios está aquí no solamente para ser entendido, sino temido, comprendido a la luz y en la medida que Él se revela al hombre. Cuando nos revela su carácter, cuando nos revela su esencia, su perfección y la manera como gobierna toda la cuestión de la vida humana y del universo. Y si tan solo el nombre de Dios es imponente, imagínese su persona. Pero tenemos la promesa de Él, que un día no muy lejano, esto que usted ve corrupto se vestirá de incorruptibilidad, y entonces podremos verle cara a cara y adorarlo como le adoramos esta tarde, pero de una manera perfecta. Consideremos ahora la manera limitada, decíamos, del salmista, que utiliza el lenguaje lo mejor que puede para describir a Dios, su gobierno, el diseño de Dios en su creación. Y exclama: has puesto tu gloria sobre los cielos. En esa noche que David escribió ese salmo, ciertamente tiene ante él la maravilla y el imponente poder de la gloria de Dios que se revela en la creación. Y en una especial revelación de Dios, él puede entender cómo es que el complejo y perfecto gobierno de Dios y desde dónde gobierna. Por eso es que dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Y David contempla extasiado
los cielos de Dios y la gloria de Dios manifestada en su creación. Porque la Biblia declara en Colosenses 1:6, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Su gloria sobrepasa la gloria del cielo estrellado que vemos, de las regiones celestes, pero Él, más allá del sol, más alto que las estrellas, es donde habita en santidad y de donde gobierna a su creación. Porque habita en luz inmarcesible y nadie conoce el entorno de Dios sino su Espíritu Santo. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y continúa el salmista: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí hay algo interesante que creo que es importante notar. Fíjese usted que la Biblia griega, la Septuaginta, no es una señora que tiene un nombre feo y raro, sino es una Biblia que 72 traductores judíos fueron utilizados para hacer esta Biblia, pero en el intento de redondear el número se quedó en 70, por eso es que se llama Septuaginta. Y esta toma las palabras de Jesús en Mateo 21:16, pero considera el término alabanza en vez de fortaleza. Y esto es una traducción correcta, creemos. Pero ¿por qué es esto importante? Es importante porque Dios no necesita que el hombre llegue a la madurez, sino que incluso en los albores de la infancia, Él puede darle suficientemente luz a los niños, entendimiento para que alaben su nombre, para que hablen de Él con el afán de avergonzar a los que se creen doctos, sabios y entendidos. Y el canto, la adoración de los niños es suficiente para refutar los argumentos vanos y pobres de aquellos que odian el nombre de Jesús y quisieran borrarlo del mapa, así como borrar a todos los que somos de su nombre. Significa entonces que Dios no necesita la grandeza del lenguaje, la elocuencia de los intelectuales, de los sabios, de los entendidos, doctos, educados, porque el lenguaje simple de los niños, en vocablos que para los doctos pareciera una tontería, incomprensibles, estos son suficientemente elocuentes para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Y por otro lado, tampoco necesita de las fuerzas de las huestes del cielo para callar a los malvados, a los impíos. En lugar de esto, dice el verso, que de la boca de los niños y de los lactantes, la alabanza que sale de ellos puede convertirlos en campeones que hagan huir en el conflicto a aquellos que se mofan del nombre de Dios. Y aquellos doctos religiosos se negaron a adorarle. Y Dios utilizó el lenguaje de los niños y de los muchachos para proclamarlo. Cuando los intelectuales y los doctos se volvieron acérrimos enemigos de Jesús hasta matarlo, Jesús se negó a callarlos. Los niños pueden confiar y alabar a Dios sin duda, sin reserva. Pero como dice un comentarista, mientras más crecemos o conforme crecemos, esto se vuelve cada día más difícil. Y si usted tiene hijos, me entenderá. Porque cuando son niños,
alzan sus manos y adoran a Dios sin ninguna pena ni vergüenza. Pero conforme van creciendo, como que si estuvieran conscientes de que los ven, de que los oyen, y de repente tienen pena. Pidámosle a Dios que nos dé la fe de un niño. Después de todo, dice Jesús que se necesita ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Busquemos allí en nuestro corazón esta propiedad de los niños para que podamos ser más sensibles, para que podamos ser más expresivos a Dios. Porque el niño, sabe usted, es sencillo, cree lo que le dice, no entiende lo que es dudar, sino hasta que se le engaña. Es sensible a lo que ve, a lo que oye. Pero si esto no fuera suficiente, Jesús en otra ocasión expresó: si estos callan, las piedras clamarían. Lo cual quiere decir que si nosotros los humanos no queremos, nos negamos a reconocerle, a proclamarlo, a adorarlo, la naturaleza creada por Dios, aunque no tenga boca ni lenguaje según nosotros, puede en efecto alabar a Dios como Jesús lo dijo. De manera es que ojalá que nuestro corazón se incline de tal manera a Él que le podamos adorar espontáneamente por su grandeza, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y de repente el salmista cambia su enfoque y de repente exclama: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que se asombró de la luna y de las estrellas que Dios ha formado? De repente lo tomamos como por hecho. Sabemos que el sol sale cada mañana y no nos preguntamos cómo ni por qué. Pero eso en sí es una maravilla y del portento del poder de Dios. Recuerdo en una ocasión que fuimos a un observatorio y en ese observatorio había un telescopio enorme y la gente hacía cola para ver a través de ese telescopio. Y de repente yo miraba cuando la gente, después de mirar, quedaba extasiada. No lo podía creer. Y yo dije: yo quiero ver. Y aunque era larga la fila, yo me esperé. Y cuando llegó mi turno y pude ver en ese telescopio el planeta Saturno con sus anillos, casi se me va el habla. Estaba aquí y yo casi lo quería tentar, lo quería agarrar. Claramente lo pude ver delante de mis ojos. Y la vastedad del universo que Dios ha creado. ¿Sabe usted? Tan solo el poder de la palabra creativa de Dios, y apareció el sol y la luna y las estrellas. Mensajeros de la noche y del día, eternos evangelistas que proclaman la gloria y la misericordia de Dios, quienes surcan los cielos cada 24 horas, proclaman la gloria de Dios, de su Creador, la majestad de Él. Por eso es que la Biblia declara en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, de tus dedos. ¿Cómo es posible que el hombre de repente, cuando obtiene un poquito de educación, empieza a hacer conjeturas tan tontas, tan brutas? ¿Cómo decir que esto fue creado de la nada? La nada.
Aristóteles decía que la nada es aquello de lo que sueñan, en lo que sueñan las piedras. Nada en griego y en arameo es nada, y en español y en inglés es nada, también en alemán. La luna, las estrellas, el sol, hablan todos los idiomas que el hombre pudiera conocer y todos los dialectos. ¿Sabe qué dicen? Estamos aquí porque Dios nos puso aquí con la palabra de su poder. No estamos aquí porque la NASA nos haya enviado en cohetes a propulsión y nos haya dejado colgados aquí en el espacio, ni nada parecido. Estamos aquí por la orden de la palabra de Dios y en completa sujeción a su creación, los límites que Él ha demarcado para su creación. El sol mantiene una distancia límite de 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y yo no sé usted, pero yo soy malo para las matemáticas. Se me hace mucha distancia. Se dice que la luz que radia el sol tarda 8 minutos en llegar a encubrir esa distancia por la velocidad de la luz. Y sabe que a mí se me funden los circuitos de repente. Además, la tierra gira en torno al sol a una velocidad de 67,000 millas por hora. Con razón la mitad del mundo vive mareado y atolondrado. Si estuviera un porcentaje pequeño más lejos, nos volveríamos paletas, hielo. Y si estuviera un poquito más cerca, entonces nos rostizaríamos como los pollos de acero. ¿Quién se acuerda de los pollos de acero? Él sustenta su creación con generosidad y con amor. Se sienta sobre el círculo de las tierras y a las estrellas llama a cada una por su nombre. Todo, absolutamente todo lo que existe depende de la generosidad, del amor, de la gracia del Creador absoluto de todo. Él es el dador de la vida, por lo tanto, cuando Él decide retirarla, tiene absoluto derecho, como soberano que Él es. Y de repente hasta nosotros los cristianos de repente le preguntamos por qué, como que si no supiera, falta y no sepa. Cuando en vez de eso deberíamos preguntar: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo sé que tú tienes un plan mejor para mi vida. Dame gracia para aceptar lo que venga. Porque si tú me creaste, obviamente tienes todo en orden. Pero de repente preguntamos por qué. Eso es ofender su inteligencia. Tampoco se preocupe que está muy dura la carga, porque la misma Biblia nos enseña que nunca nos va a dar más de lo que podamos resistir. Y con esas dos cosas, ¿de qué se queja? Siempre hay alguien que la está pasando peor que uno, ¿no es cierto? Toda la naturaleza de Dios es dar. Se complace en darnos, en proporcionarnos su amor, su gracia. Nos da el sol cada mañana, nos da la lluvia en su tiempo, las estaciones del año para las cosechas, para el sustento de cada ser humano. Nos da la vida, nos da la salud, la capacidad de sentir, la capacidad de amar y ser amados. Nos dio el regalo más valioso de todos, que alguien pudiera recibir su Hijo amado, que vino a morir por nosotros. Él es el que ha dado habilidades a los hombres. Dígame usted, ¿qué sabe que no haya aprendido? Dígame qué tiene que no haya recibido.
por todos lados podemos ver, observar la maravilla de la creación y el milagro de la vida. Su poder, su magnificencia están presentes y no hay lugar donde usted y yo podamos voltear, donde no podamos ver, observar la grandeza de su creación. Cuando nacieron mis hijos, yo estuve presente y fue algo que literalmente me movió el tapete. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios hace el milagro de la vida? Esposo, si va a tener un hijo, le sugiero que esté presente, si no lo ha estado allá. Va a cambiar su vida eso. Al menos el enfoque que usted tiene de la vida. Es algo esplendoroso, es algo maravilloso. Por eso el hombre se desmaya. Cuando mi esposa estaba aliviando de mi hija, había en un lugarcito contiguo, estaba un gringo grandote, un americano grandote, pero de repente yo oí un pras, y volteo y el señor estaba en el piso, y luego la doctora que estaba atendiendo a mi esposa quiso ir para allá y yo la detuve y le dije, no, aquí está el negocio, déjelo allá. El milagro de la vida. Pero volvamos al pasaje que nos ocupa. Solamente si somos observadores vamos a descubrir de repente cómo David le da un giro total a su discurso, por así decirlo. Y en ese cambio de enfoque de pronto insiste, repite el tema principal acerca de la infinita bondad de Dios para con los hombres. Y aquí David con propiedad expresa, declara que aunque la majestad infinita de Dios resplandece en los cuerpos celestes, justamente mantiene los ojos de los hombres en la contemplación de los astros. ¿Por qué? Porque a veces para respetar la majestad de Dios tenemos que vernos a la luz de su grandeza. Y en el gran favor que el Señor manifiesta para con nosotros y dispensa hacia la humanidad y al hombre, que es la corona de la creación, porque somos el espejo más brillante, el reflejo de su gloria. Pero viendo el firmamento, viendo la grandeza, muchas veces es lo que nos hace sentir pequeños, chiquitos. Y es que la verdad, así somos, chiquitos. Por eso es que el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos? ¿De dónde sacamos entonces las ideas jarochas de la soberbia que nos cargamos? Yo soy, yo puedo, yo conozco, yo tengo, yo poseo, yo estudié, yo gané, cuando todo lo que tenemos viene de Él. Fíjese usted, la palabra Enosh en el idioma original hebreo se traduce hombre, Enosh se traduce propiamente mortal, mortal. Y esto expresa muy claramente la fragilidad de la vida del hombre, la brevedad que estamos en nuestro paso por esta vida, la inhabilidad del hombre, la incapacidad para permanecer vivo o para prolongar su vida, porque dependemos totalmente de la misericordia y de la gracia de nuestro Creador. Y sin embargo, cuando Dios dice que se acuerda de los hombres, significa que Dios extiende gratuitamente, otorga, regala al hombre un amor paternal, lo defiende, lo cuida. Su divina providencia provee para él, hacia él, que es el Hijo del Hombre para que le visites. Pakat, la última palabra hebrea de este versículo que se usa para visitar.
pero que en otras ocasiones dentro de la Biblia se usa para recordar. Da la misma idea, pero en otras palabras, y aquí se puede claramente traducir recordar. Es como si David dijera: esto es maravilloso, que Dios piense en los hombres y se acuerde de ellos continuamente. Increíble. Pero continúa el salmista y dice: les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honra. Aquí el salmista confirma lo que acaba de decir. Fuimos hechos, en otras palabras, no brotamos de la tierra como los animales, las bestias del campo, ni tampoco nos hicimos a nosotros mismos como muchos tienen la idea de que porque yo soy, de porque yo conozco, de porque yo tengo, yo puedo entonces decidir y ser ley a mí mismo. Pero cuando entendemos a la luz de la palabra que somos criaturas finitas, pequeñas, mortales, y dependemos totalmente de nuestro Creador, es entonces cuando podemos entender que esto es imposible. El hombre no puede ser ley por sí mismo. Él es el legislador perfecto del universo, y las leyes que Él ha dado son perfectas y para nuestro bien. No se le olvide nunca. Pero observemos en primer lugar que presenta a los hombres como decorados con tantos honores y honras, y que su condición no era muy diferente o solamente un poco menos que los ángeles, que la gloria divina y celestial, porque Dios puso en el hombre su aliento divino y sopló en él. El hombre es el único ser creado que no fue creado con la palabra de su boca, sino con sus manos. Y cuando Él sopló el aliento de vida, el diseño de Él era que el hombre viviera eternamente, una vida inmortal. En su condición pristina, original, se le proporcionó además la capacidad de razonar, por lo cual puede distinguir el bien y el mal. El sentido de la vergüenza que despierta en ellos la culpa, cuando el hombre hace algo impropio o algo que degrada su condición de hijo de Dios. Pero le dio la capacidad también de determinarse, de elegir, de decidir. Y en efecto el hombre eligió. Y cayó de la gracia de Dios. Pero creo que la más grande habilidad que el hombre fue dotado fue la capacidad de tener comunión con su Creador en el huerto. No hay criatura semejante en el universo, solo un poco menor que los ángeles. Pero en segundo lugar menciona aquí el dominio exterior y el poder que le da al hombre y que éste ejerce sobre la naturaleza, las otras criaturas creadas. Por eso es que David, no sin razón, exclama que la humanidad fue adornada de gloria, fue adornada de honra, de honor. Pero aquí el honor y la honra deben ser entendidos en el sentido metafórico, porque es como si David hubiera dicho: fuimos vestidos, adornados con vestiduras de honra y honor, no muy lejos del esplendor de la majestad divina. Ese era el diseño del hombre. Y aquí la Biblia traduce ángeles en el verso que nos ocupa como Elohim, que en otras partes de la Biblia quiere decir Dios. Pero no es incorrecto, ya que este nombre, como vemos a través de la Biblia, también es usado para los ángeles. El escritor de Hebreos, en Hebreos 2:7, cita este pasaje diciendo: poco menor que los ángeles. Y aquí la traducción es ángelos en griego, y no menor que Dios.
Y pareciera una discrepancia, pero no lo es. Porque las prerrogativas que tuvieron los apóstoles al citar los textos de la Escritura no fue con la intención de cambiar el término o la sustancia del mensaje, sino que fue con la intención de ilustrar, para nuestra mejor comprensión. Y esto fue ratificado por el Espíritu Santo. Y aun cuando no usaron una traducción textual fiel, nunca se necesitó cambiar los escritos, porque la sustancia del mensaje siempre permaneció íntegra. Pero hay otra pregunta que pareciera más difícil de resolver. Porque mientras el salmista habla de las excelencias del hombre y las describe en respecto a la cercanía que tenía con Dios, también el apóstol aplica este mensaje a la humillación de Cristo. Lo que se decía de toda la humanidad, él habla acerca de Cristo, quien se humilló en su muerte cuando se quedó sin forma, sin belleza alguna, cuando estaba desfigurado bajo el reproche, la maldición de la muerte de cruz, los golpes, los azotes, de tal modo que no había nada que fuera hermoso en él, sino maldición, reproche, oprobio y muerte de cruz. Pero claramente el salmista habla y hace referencia al hombre antes de la caída, cuando el hombre era perfecto, cuando caminaba con Dios. Aunque sabemos que después de la caída el hombre sufrió y su condición pristina de integridad, de santidad, y la imagen de Dios en él casi se borra por completo. Y fue destituido, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios fue casi borrada del ser. Las vestiduras tan distinguidas de favor, de honra, de honor, es como si se lo hubieran quitado debido y a causa del pecado. Y el hombre quedó en una condición de bancarrota espiritual, triste, vergonzosa, pobre. Y el brillo que antes reflejaba de la imagen de Dios antes de la caída cesó. Y hoy en día queda muy poco de ese brillo. Y no es muy difícil observarlo. Cuando usted conoce a alguien que está esclavizado por las drogas, esclavizado por el alcohol, y ve su condición y difícilmente puede ver algo de la grandeza de Dios en él, excepto que es un alma viviente y también por él murió Cristo. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué Dios tan abundantemente derrama su amor, su gracia, su favor en una criatura tan miserable, despreciable, que le desobedeció voluntariamente? No hay nada de bueno en nosotros favorable que Dios pudiera ver. Sin embargo, la respuesta es el amor de Dios por nosotros en Cristo. Cristo fue el regalo de Dios, provisto, envuelto, empaquetado en la naturaleza humana, ni más ni menos. El hecho de que un hombre mortal también fuera el Hijo unigénito de Dios, el Rey de la gloria, el comandante en jefe de las huestes de los ángeles, nos ofrece una clara ilustración de la misericordia de Dios por nosotros. Por eso es que el escritor de Hebreos demuestra que Cristo es aquel hombre, aquel Hijo del hombre de que habla el salmista, y dice: Dios le ha coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, en otras palabras, gustase
del griego geomai, experimentase la muerte por todos. Es el regalo más grande que se le ha hecho a la raza humana y es ejemplificado en Cristo Jesús. No solo es el primogénito de la creación, sino es el restaurador de la creación. Y es solo a través de Él que el hombre puede religar, puede restablecer la relación perdida con Dios a causa del pecado. Y es así como Dios continúa mostrando, manifestando su amor por la creación, proveyendo un camino, una salida, una luz hacia Él por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Él exclamó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y después de haber expresado esto, los fariseos lo querían matar porque ellos entendían el vocablo, el lenguaje yo soy. Se les había enseñado desde la infancia cómo Moisés le había preguntado a Dios, a Jehová: ¿quién les digo que me envía? Diles que yo soy, te manda. Y por eso cuando escuchan que Jesús dicen yo soy el camino, es como si pudiéramos ver cómo las narices se le inflan de coraje y de rabia. Y lo querían deshacer, lo querían matar y finalmente lo lograron. Pero el reclamo de Jesús es exclusivo. Y si el idioma, el lenguaje tiene sentido, entonces me imagino que usted entiende lo que quiere decir exclusivo. Que no hay nada más, ni nada que se le acerque o que se le asemeje. El reclamo de Jesús es exclusivo. Nunca dijo: después de tanto buscar he encontrado un camino, síganme. No dijo eso, como lo hiciera Buda, cuando después de ver a un anciano enfermo decidió dejar a su esposa y a su hijo y se fue a buscar la razón de la vida y ser iluminado, y nunca volvió. No, Jesús no hizo eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El reclamo es exclusivo porque mire usted, la verdad por definición es excluyente, excluye a la mentira, al error. No lo tolera, es intolerante. Y Jesús exclama con la propiedad que ningún hombre jamás ha podido expresar a través de la historia de la raza humana. Exclusividad en cuanto a la vida eterna se refiere, y enfáticamente dice que el que no le recibe está perdido. Su camino es camino de muerte, aunque piense que es camino de vida. No ha conocido la verdad, luego pues vive en la mentira y en consecuencia vive en tinieblas. Y por lo tanto está sujeto al juicio y al castigo de Dios. Pero aquí es importante considerar cuál es nuestra misión. Y aquí no es como en la película de Misión Imposible. Su misión, si usted decide aceptarla, no. Es una orden, es un mandato. La filosofía para los entendidos se llama un imperativo categórico, algo que se obedece más allá de los impulsos. Porque una orden está dirigida a la voluntad, no a la razón. Es algo que se obedece más allá de nuestros impulsos. Y cuando digo nuestra misión es cumplir el propósito
El propósito del regalo de Dios al mundo, como lo expresa el escritor de Hebreos en Hebreos 2, de llevar a muchos a la gloria. Por ello sufrió vergüenza, dolor, oprobio y una muerte atroz, para que ningún ser humano tenga que pagar el precio de su maldad y de su pecado. Alguien dijo que al final de los tiempos solamente habrá dos tipos de hombre: aquellos que le dijeron a Dios, o a quienes Dios diga, después de que el hombre exprese, sea hecha tu voluntad, y los invite a pasar al cielo. O aquellos a los que Dios diga, sea hecha tu voluntad, y los mande al departamento de abajo. Solamente esas dos clases de hombre. ¿De cuál es usted? ¿De cuál es usted? Él es el regalo precioso de la salvación, y el rey David lo puede ver claramente al escribir este salmo. Proféticamente lo puede entender. Pero continúa el salmista y dice: los hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, así como las bestias del campo, las aves de los cielos y peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿A qué se refiere? ¿Acaso es una lista completa de las cosas en las cuales el hombre tenía dominio? No. Lo que el salmista y profeta declara aquí, a modo de exposición, es la manera impresionante como Dios provee para el hombre, contribuye a suplir las necesidades temporales y básicas del hombre mientras está en el mundo. No pretende, no tiene la intención de que estos versos puedan ser una completa enumeración de todas las cosas que están sujetas al hombre. Está hablando en términos generales. Y seguramente nosotros podemos ver en estos versículos la maravillosa providencia de Dios para el hombre, en los caballos, en los bueyes que producen, rinden un servicio al hombre en el trabajo, en la siembra. Las ovejas producen lana para el vestido, comida, alimento, sustento para el hombre. Igualmente los peces del mar. Pero más evidente que esto, decíamos, es la gran misericordia y providencia de Dios para el hombre, la abundante gracia para nosotros. Y la suma de todo esto es: Dios, al crear al hombre, amados hermanos, hizo una demostración infinita de su gracia, de su amor, de su misericordia, y más que un amor paternal hacia nosotros. Por lo que deberíamos asombrarnos más es que después de que el hombre cayó de ese estado anterior de perfección y de pureza, de felicidad, y donde casi se borra totalmente la gloria que Él había puesto en el hombre, y que el hombre quedó en bancarrota espiritual, sin embargo, aún así Él proveyó un camino, una manera, una segunda oportunidad, un segundo Adán en Cristo, para que recuperara lo que el hombre perdió voluntariamente en la caída, el reflejo mismo de Dios. Para recuperar la habilidad o el gozo de la comunión con su Dios, con su Creador. Muy aparte de los bienes materiales que proporciona. Por eso es que el apóstol nos enseña y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad los tesoros del reino, cuyo valor es incalculable, todos los dones que pertenecen a lo espiritual. Y solo haciendo esto, el hombre, la mujer, el cristiano, el joven, la señorita, puede sufrir una
profunda transformación en su ser, de tal modo que pueda expresar lo que el apóstol dijo: en Cristo estamos completos. Y concluimos: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Criatura tan baja que es así honrado, criatura tan pecadora como para ser favorecida por Dios. Ciertamente continúa el hombre teniendo dominio sobre las criaturas inferiores, pero bajo la sujeción de Dios. Con excelente razón, el salmista termina como empezó: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que ha sido honrada la tierra con la presencia, con la visita del Redentor, y todavía continúa siendo iluminada y bendecida con su evangelio, y gobernada por la excelente sabiduría y el gran poder de Dios. ¿Le gobierna usted? ¿Le ha hecho amo y señor de su vida, o solamente de la lengua para afuera? Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites considerarla, Señor, porque nos enseñas. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Permite que, aunque limitadamente con nuestra lengua, con nuestra boca, podamos expresar tu grandeza. No por nada el salmista dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Permítenos ver nuestra realidad en contraste con tu grandeza, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí tengamos la certeza, la seguridad de que tú eres nuestro Dios, y que tenemos el sello de tu Espíritu Santo, el enganche de la redención que tú nos has prometido al haber recibido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Señor. Esta es la riqueza más grande que el hombre puede poseer, es el éxito más grande que el hombre puede lograr. Que sea nuestro, Señor, que te reconozcamos como lo que tú eres, y que seamos fieles a ti, Señor. Y mientras caminamos por este mundo, Señor, bendícenos, proporciona consuelo a que lo necesite, proporciona perdón, Señor, al que lo necesite y lo busque por tu Espíritu Santo. Pero sobre todo que tu paz more en nuestros corazones, en la confianza que tenemos que somos tuyos y que tú eres nuestro, y que no hay nada que nos pueda apartar de ti, Señor. Gracias por tu palabra, por tu grandeza, por tu fidelidad, por tu amor. En el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, y ante quien se doblará toda rodilla, en el cielo, debajo de los cielos, en la tierra y en todos lados, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén.